platicamos sobre temas relevantes, temas interesantes, no solo de derecho fiscal, que es nuestra área de expertise, sino otras ramas del derecho, como lo es el tema de los derechos humanos. Y antes ¿Qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí saludarlos en una nueva emisión de El Juego Jurídico, en donde cada miércoles platicamos sobre temas relevantes, temas interesantes, no solo de derecho fiscal, que es nuestra área de expertise, sino otras ramas del derecho, como lo es el tema de los derechos humanos. Y antes de señalarles cuál es el tema que abordaremos en específico y presentarles a nuestra gran invitada del día de hoy, como siempre para mí es un gusto iniciar este proyecto y este programa con mi mentor y mi amigo, el doctorante Noé Andrés Quiroz Morales. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a la doctora, nuestra invitada, y a todos aquellos que nos están escuchando. La verdad es que siempre cuando hablamos de derechos humanos, sí es muy importante hacer pararnos a hacer, como siempre decimos, doble clic en algunos puntos específicos. Y a mí me parece que va a ser muy interesante con la invitada que es de super lujo y que seguramente nos va a dejar, además de cosas muy claras, dudas y expectativas de lo que podemos hacer al respecto. Es correcto, yo creo que el día de hoy va a ser interesante porque a muchas personas les gustan los derechos humanos y para eso pues tenemos igual forma a la doctorante Susana Vargas Sempoaltecatl. ¿Cómo estás, Susana? Qué gusto tenerte por acá. Hola, muchas gracias. Pues muy contenta de estar hoy aquí con todos ustedes. Es un gusto para mí estar en este espacio, el juego jurídico, y un saludo para todas las personas y por supuesto muy agradecida por la invitación. Muy contenta y estoy a sus órdenes pues para charlar de este tema que es y debe ser del interés pues de todos los ciudadanos, ¿no? Muy, muy interesante. Así es, y para los que nos están escuchando, el tema que vamos a abordar el día de hoy es el derecho humano a una buena administración pública. Por supuesto, es un derecho humano poco explorado y que al día de hoy vamos a platicar y a conocer un poco de la investigación de la doctorante Susana. Y antes de iniciar con las preguntas de lleno, con este formato que nos ha funcionado bastante bien, me permito leer una breve semblanza de nuestra invitada. Susana Vargas, quien es licenciada en Derecho, doctorante en Derecho por investigación por la Universidad Panamericana, tiene un postdoctorado internacional en Derechos Humanos por el Instituto Interamericano de Investigación y docencia en Derechos Humanos. Cuenta con diversos cursos y diplomados en Derechos Humanos, Jurisprudencia e Igualdad de Género, solo por mencionar algunos, como lo son los principios constitucionales de derechos humanos en el servidor público, la administración pública y derechos humanos, claves para la igualdad entre hombres y mujeres y la dignidad humana. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la Administración Pública Federal, desempeñando roles clave como asesora jurídica y titular de la Unidad de Transparencia en Talleres Gráficos de México, subgerente de escrituración y subdirectora de área en Fondo Nacional de Turismo de Fonatur, asesora jurídica y subdirectora de área en la Comisión Nacional del Agua, Conagua, así como jefa de departamento de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, hoy Secretaría de Economía. Es autora de diversos artículos relacionados con derechos humanos, tales como la importancia de una ciudadanía activa en los procesos electorales y en el ejercicio del poder público para una democracia efectiva, el derecho humano a la salud y la dignidad humana, la relevancia de una cultura en derechos humanos en el ejercicio del servicio público para la erradicación de la violencia contra las niñas, igualdad de género en el ámbito laboral y la violencia obstétrica en la vida de las mujeres indígenas. Además, participó como ponente en el Congreso Internacional de Derechos Humanos en el cambio de era en la Universidad de Alicante, España, con el tema Consideraciones al Derecho Humano a una buena administración pública. Y recientemente se publicó su obra Reflexiones desde una visión de derechos humanos, donde están compilados diversos artículos de reflexión desde la perspectiva de los derechos humanos sobre diversos temas de actualidad, destacando el artículo Consideraciones al derecho humano a una buena administración pública en México. Y es precisamente este tema del que vamos a tratar, estimada Susana, el día de hoy, como el derecho humano a una buena administración pública, ¿no? Entonces, estimados amigos, para todos que nos escuchan y sobre todo para los servidores públicos, esta sesión va a ser de lo más interesante y contamos con una experta en el tema, doctorante en esta línea de investigación y que nosotros nos sentimos muy agradecidos de que esté aquí con nosotros para llevar a cabo este programa. Sin más, yo inicio con la primera pregunta, estimada doctorante, para que nos vaya explicando un poquito este tema. En primer lugar, y yendo de lo general a Adelante, lo particular, adelante.
¿Qué debemos entender por el derecho humano a una buena administración pública? Como bien lo dijiste al principio y muy atinadamente, creo que este derecho humano ha sido poco explorado y poco estudiado. Se encuentra muy poquito referencias sobre este, pero bueno, podemos decir que el derecho humano es el derecho que tenemos todas las personas a que existan las condiciones para que los derechos humanos sean reales y efectivos. Es el derecho fundamental e indispensable para garantizar el ejercicio de los derechos humanos, que las personas vivamos en dignidad y que se contribuya a nuestro desarrollo. Eso es a grandes rasgos lo que debemos entender por el derecho humano a una buena administración pública. Y bueno, si partimos de que qué son los derechos humanos, pues sabemos que los derechos humanos son las prerrogativas. Yo utilizo siempre un concepto que da el doctor José Antonio Núñez Ochoa, que yo comparto y que siento que es un concepto muy completo para los derechos humanos. Él nos dice que son las prerrogativas fundadas en la dignidad humana necesarias para que el ser humano alcance la realización de sus potencialidades en orden a su esencia. Y como sabemos, pues los derechos humanos nadie nos los otorga, ¿eh? O sea, por el hecho de existir, tenemos derechos humanos. Entonces, únicamente deben ser reconocidos. Entonces, eso es lo que deberíamos entender a grandes rasgos, el derecho humano a una buena administración pública. Perfecto, estimada doctora. Aquí igual voy a tal para ser un poquito reiterativo y esta aclaración que nos hace sobre los derechos humanos y la dignidad me parece fundamental. Pero ¿qué relación hay entre la dignidad con una buena administración de justicia, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos entender esta conexión de estos dos conceptos? Porque parecería que siempre decimos dignidad humana, pues un trato digno, salud, vivienda, como dicen los de primera generación, pero ya cuando avanzamos en otras generaciones, en otros temas de derechos humanos, como que la liga o la conexión se nos hace un poquito más complicada. ¿Cómo podemos entender e- esta conexión? Es bien importante y bien interesante la pregunta que lleva a cabo Noé. ¿Por qué hay esa conexión? Porque la dignidad humana va a ser la base y el fundamento del derecho humano a la buena administración pública. Entonces, la dignidad humana, la persona y el reconocimiento de los derechos humanos va a ser el centro para lograr una buena administración pública. ¿Por qué la dignidad humana? Porque es un valor y es el valor fundamental de los derechos humanos. Es decir, la dignidad humana es el fundamento de la existencia y la evolución que han tenido los derechos humanos. Recordemos que ya desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, que fue la declaración más importante, ya desde su preámbulo nos reconoció a la dignidad humana como algo intrínseco de la persona, lo que decía que nadie nos lo otorga ni se lo dan a X o a Y, ¿no? Sino que todas las personas gozamos de dignidad humana y de estos derechos humanos, ¿no? Y se reconoce a la persona como integrante de una sociedad o de una familia humana. Y ya desde ahí se empieza a hablar de una conciencia, ¿no? Donde la igualdad, la libertad, la justicia y la paz, pues fueran una realidad. Y para esto, para que la libertad, la igualdad, la justicia y la paz sean una realidad, pues, ¿quiénes son los que pueden lograr esto? Pues las instituciones públicas, una administración pública, ¿no? Las instituciones públicas, la función pública, los servidores públicos son los encargados y tienen la obligación de que esta dignidad humana sea respetada, que esta dignidad como valor que nos distingue de los objetos o de las cosas, pues sea respetada y sea garantizada. Y el Estado o la función pública es el encargado de llevar a cabo o de lograr que esto se lleve a cabo en la realidad. Por eso, cuando se habla de dignidad humana y administración pública, pues tienen esa relación. Este reconocimiento que se hizo desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues permitía o daba un paso para tener como objetivo evitar la tiranía, ¿no? Recordemos que pues se dio cuando después de todos estos actos de barbarie y del holocausto, entonces pues tenía como objetivo evitar esta tiranía, estos actos de barbarie, este abuso
de poder donde pues a veces las personas eran tratados como objetos, ¿no? Entonces, pues el reconocimiento de la dignidad humana como algo intrínseco de la persona es muy importante y esa aspiración de igualdad, de libertad, justicia, paz y realidad, en la realidad, perdón, pues es lo que lleva a la conexión con la administración pública, porque a final de cuentas la administración pública es la encargada o tiene esa función o esa acción de que eso se cumpla, ¿no? Es la encargada de respetar la dignidad humana, de que se haga respetar la dignidad humana y que existan los elementos para ello. Por eso hay esa conexión, ¿no? Y de hecho muchos autores han dicho que los derechos humanos no se habrían desarrollado de la forma que lo han hecho, de no haber hallado el fundamento en la dignidad humana como noción y como ese norte o ese eje rector que debe de tener la función pública. Entonces, la dignidad humana, como fundamento de los derechos humanos, tienen que dirigir el actuar de la administración pública, pero también limita sus acciones, ¿no? O sea, ellos tienen que estar centrados en que se respete la dignidad humana. Es un límite y es un eje orientador de la acción de la función pública. Por eso es importante y es la conexión, la dignidad humana con la administración pública. Qué interesante, estimada doctorante Susana. Precisamente suena bastante congruente el hecho de que la dignidad sea el punto de partida o la base para este derecho humano a una buena administración pública. Y ya que tocamos la base o el fundamento de este derecho, ¿cuáles podríamos considerar que son los elementos que constituyen o deberían constituir este derecho humano a una buena administración pública? Bueno, de acuerdo con lo que yo he investigado, con lo que he estudiado respecto a este derecho, considero que los principales elementos que tenemos que tener respecto a este derecho humano son principalmente, bueno, como ya mencionamos y durante la charla y la plática vamos a hablar mucho reiteradamente de la dignidad humana y de los derechos humanos. Entonces, el elemento principal pues es la dignidad humana, la persona, pero también aquí es bien importante la existencia de un Estado constitucional de derecho, de esos valores y principios que consagran el Estado constitucional de derecho. Es bien importante una cultura en derechos, pero no solo de los servidores públicos, sino también de la sociedad y de los ciudadanos. Tenemos que tener una cultura en derechos humanos. Y también uno de los elementos que a lo mejor a muchos no podrían estar de acuerdo, pero también es bien importante la ética pública. ¿Por qué? Bueno, ya hablamos de la dignidad y de la persona, pero ¿por qué me refiero al Estado constitucional de derecho? Porque este Estado de derecho constitucional tiene elementos muy importantes que van a delimitar el poder público o la administración pública. También durante la charla me voy a referir función pública, servidores públicos, poder público, la administración pública como un todo, ¿no? ¿Y qué hace diferente este Estado de derecho constitucional a otros estados como un estado absolutista o como un estado de legalidad que hubo donde la ley era la que se aplicaba, fuera justa o no? También tuvimos eso. Bueno, el Estado de Derecho Constitucional, primero hay un reconocimiento de la dignidad humana y de los derechos humanos, ¿no? Y en esta evolución de este Estado de Derecho, pues los derechos humanos, ahora la dignidad humana toma el papel más importante. Por ello, la función pública, la administración pública debe centrar todas sus acciones, todas sus actuaciones en el respeto y protección de esa dignidad humana. Otra característica del Estado constitucional de derecho, pero esta constitución va a tener como características que ahora va a tener principios y valores, pero no solo jurídicos, también filosóficos, axiológicos y éticos, ¿no? Principios como cuáles, pues como la no discriminación, la igualdad, la libertad, la justicia, el principio pro persona, el reconocimiento de un derecho internacional en derechos humanos dentro del derecho doméstico, el principio de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, el del debido proceso, la responsabilidad patrimonial del Estado, la tutela judicial efectiva, la transparencia. En este Estado constitucional de derecho también existe división de poderes. ¿Para qué? Pues para que existan pesos y contrapesos, ¿no?
hay un principio de legalidad, por supuesto, porque el derecho es muy valioso y debe de haber una democracia activa. ¿A qué nos referimos con democracia efectiva? A que no solamente nos limitemos a elegir a quienes van a detentar esta función pública, ¿no? Sino que también haya una ciudadanía activa, informada, que busque el mismo objetivo, el mismo respeto a la dignidad humana de las personas, a la paz, la igualdad, la libertad, la justicia. Y la ética pública que para muchos autores, y yo comparto esa idea, pues es bien importante dentro de la administración pública, porque la ética del mismo, la ética pública, perdón, va a ser esa conciencia de la función pública, de los servidores públicos, porque ellos tienen que actuar de acuerdo con los principios y valores contenidos en esa norma de la que hablamos, en esa constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, con el objetivo de respetar esa dignidad humana y los derechos humanos. Muchos dirían, bueno, la ética pues la tiene tal servidor público o no la tiene aquel, no debe de ser únicamente su actuación basada en la ley. No lo considero porque la ética pública, yo estoy convencida que no es un asunto subjetivo, sino es decir, o sea, no va a depender de la moral de Noé o de Gamaliel, no, 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 sino la ética pública se refiere a que cada servidor público, en cuanto que su sustancia y sus propios valores, no se refiere a sus propios valores, sino a los valores, principios, derechos y obligaciones que están contenidos en la Constitución y en esos tratados internacionales. Entonces, esto representa pues un trabajo de introversión, de conciencia de cada persona servidor pública que debe comprender, entender y concientizar cada uno de sus actos, cada una de sus acciones, llevando a cabo el razonamiento del resultado que van a tener sus decisiones en la dignidad humana de las personas, pero sobre todo en el interés general y en la sociedad, ¿no? Esto representa un trabajo por cada persona servidora pública para comprender, entender y concientizar que cada uno de sus actos deben de llevar a cabo un razonamiento del resultado que tendrán sus decisiones en la dignidad de las personas y en la sociedad. Entonces, cuando se legisla, cuando se dicta una sentencia, cuando en el Poder Ejecutivo se ejecutan las leyes, las normas, hay que ver cómo va a repercutir en la realidad y en los derechos humanos de las personas, no únicamente guiarse por ciertos intereses o porque así lo dice la ley, ¿no? Va más allá. Es una conciencia de una ética pública basada en el respeto a la dignidad humana de la persona y de los derechos humanos. Entonces, creo que esos pueden ser los elementos más importantes de una administración pública, que haya un Estado constitucional de derecho donde se respete la dignidad, donde los abusos de poder o de tiranía o del poder absoluto pues se vayan olvidando, ¿no? Tiene que tener ciertos elementos como los que acabo de señalar, la democracia activa, las normas, los principios, los valores, etcétera, ¿no? Perfecto, estimada doctora. Y de todos estos elementos que nos compartió, también llamamos la atención de quien nos escucha, que le pongan ahí, busquen porque son temas sumamente interesantes que van a hacernos comprender este concepto. Pero la siguiente pregunta, estimada doctora, la hago desde el punto de vista como si fuera un estudiante. Luego nos pasa a nosotros que decimos el derecho constitucional del mínimo vital. Y ahí van los alumnos, ávidos de conocer, van a la Constitución y dicen, profesor, yo no encontré el mínimo vital, nunca vi que dijera algo del mínimo vital. Entonces, cuando hablamos de la buena administración, bueno, el derecho humano a la buena administración pública, ¿dónde tiene su reconocimiento? ¿Lo tiene una norma nacional, la Constitución? ¿Algún artículo en específico nos habla de la buena administración pública? ¿Tiene que ver con un reconocimiento internacional, alguna convención? ¿O cómo se va, cuál es dónde está reconocido este derecho? Sí, ahora se encuentra reconocido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Ahí en su artículo 41, si ustedes buscan la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
ahí se encuentra reconocido en su artículo 41. En este artículo se establece que el derecho radica en que las instituciones públicas traten los asuntos de todas las personas de manera equitativa, imparcial y dentro de un plazo razonable. Si revisamos la esencia de la Carta Europea, uno de los valores universales significativos sobre los que se sustenta es precisamente la dignidad humana y se basa también en los principios de la democracia y el Estado de Derecho, del que hablábamos hace un momento, ¿no? Entonces, el respeto a la dignidad y derechos humanos, pues fungen como la directriz de la buena administración pública y así lo plantea la Carta Europea de los derechos, perdón, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Otro documento de carácter internacional en el que se ha reconocido es la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano con relación a la administración pública. Y en ella se establece de igual manera que todos los asuntos de la naturaleza pública sean tratados con equidad, justicia, objetividad, imparcialidad, siendo resueltos en plazo razonable al servicio de la dignidad humana. Ahí lo encontramos así, tal cual. Y en México se encuentra en la Constitución Política de la Ciudad de México, ahí ya se ha reconocido el derecho humano a una buena administración pública. Si lo quieren consultar, está en el artículo 7 y su contenido es muy similar al de las cartas internacionales que he mencionado. En nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no está reconocido así como tal, ni hay un concepto del derecho humano a una buena administración pública, pero yo creo que es importante que se reconozca en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero yo creo que si revisamos el artículo primero, donde se ha hecho el reconocimiento de los derechos humanos, donde existen hay principios y valores como el que mencionamos, el principio por persona, el reconocimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y si vamos leyendo, bueno, hasta hace algunos años que había división de poder y todo esto, pues yo creo que interpretándola pudiéramos llevar a cabo una buena administración pública, pero nunca está de más que sí se reconozca en nuestra Carta Magna este derecho a una buena administración pública, que se ponga de manera clara en qué consiste y pues cuáles serían sus cualidades o, el fundamento de ella, ¿no? Sí, creo que sí sería muy importante, pero hasta el momento no se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, únicamente en la de la Ciudad de México. Estimada Susana, ha sido una plática interesante porque es un tema novedoso este tema del derecho humano en la administración pública y como bien señalas, pues, a veces cuando no está debidamente reconocido en la Constitución Federal, a veces resulta un tanto complicada su aplicación porque tenemos que irnos a instrumentos internacionales, aplicar el principio de exconvencionalidad de oficio, entre otros. Y justamente para allá va encaminada mi pregunta. ¿Para quién aplicaría entonces este derecho humanos? ¿Qué autoridades deben respetar este derecho humano a la buena administración pública que no tenemos nosotros, debidamente reconocidos en la Ciudad de México y pues en vía indirecta por el derecho a la dignidad humana? ¿Qué autoridades deben de respetarlo y para quién aplica? Otra vez, una vez más, desde lo que yo he estudiado, desde lo que yo he leído, considero totalmente que todas las autoridades, toda la administración pública, vamos a entenderla, nosotros que somos abogados y licenciados en Derecho por lo regular, siempre administración pública, hacemos referencia como al Poder Ejecutivo, ¿no? La tenemos como que así nos la enseñaron y así está bien, o sea, pero únicamente para esto, para lo que voy a explicar, quiero que imaginemos que la administración pública son todos los poderes del Estado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, todas las autoridades tienen la obligación de respetar este derecho humano y de llevarlo a cabo, porque a final de cuentas, pues tanto el poder legislativo, ejecutivo y judicial, pues es toda la actividad del Estado y cada una de sus acciones va a repercutir en nuestra realidad, en la ciudadanía, ¿no? Si tú emites una ley, pues va a afectar indudablemente a la sociedad.
si tú ejecutas una norma, si tú haces un plan nacional de trabajo, si tú haces un programa social, si tú llevas a cabo la emisión de un reglamento, pues todo esto va a tener una consecuencia en nuestra realidad y en la sociedad. Entonces, todas las autoridades deben de respetar y llevar a cabo el ejercicio legítimo de este derecho humano, ¿no? Siempre basado, como dijimos, en la administración pública. La administración pública debe de estar consciente, todas las autoridades, de que la persona es el centro, el respeto a la dignidad humana, la garantía de los derechos humanos, el interés general, la sociedad y el impacto en la garantía de otros derechos humanos. Ya mencionaba hace un momento, el artículo primero de nuestra Constitución es muy claro y establece ahí desde el artículo primero que tiene como obligación que todas las autoridades, todas, ahí dice todas, en el ámbito obvio de sus competencias, pues tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Entonces, todas las autoridades tienen la obligación de respetar el derecho humano a una buena administración pública, de promoverlo, de protegerlo y sobre todo de garantizarlo. Perfecto, esa es una buena reflexión que nos regalas, estimada doctora, porque justo de repente nos confundimos ahí quiénes son los que deben de respetarlos y en qué medida también. Y ahorita lo que comentabas de esta como interrelación que hay con muchos elementos de la sociedad y también con derechos, pues, en ese sentido va mi pregunta, porque digo, salvo el derecho humano a la propia vida, creo que sería el único absoluto, salvo algunos comentarios de algunos teóricos y demás, pero sabemos que todos los derechos humanos están interrelacionados unos con otros y convergen, digamos, no los vamos a encontrar, digamos, de forma pura, como dirán algunas personas en la vida pública. ¿Qué otros, qué con este derecho humano a la buena administración pública, qué otros derechos humanos están interrelacionados o que podemos también, tal vez no confundirnos, pero saber que hay cierta conexión con ellos? Sí, es muy cierto lo que señalas, estimado Noé, porque es uno de los principios de los derechos humanos, ¿no? Su interdependencia y esta interrelación que hay entre ellos. No se encuentran aislados. Entonces, el ejercicio de la administración pública, por supuesto que es muy importante, porque impacta en el goce y protección de otros derechos humanos, como el de la salud, el de libre tránsito. Si no se ejerce bien la administración pública, pues estos derechos se van a ver afectados, ¿no? El libre tránsito, el acceso a un ambiente sano, entre otros. Entonces, el ejercicio de la administración pública influye de manera directa, necesariamente, en la satisfacción de las necesidades de la sociedad y en la consecución precisamente del respeto a la dignidad humana, que es el principio y fin de los derechos. Si no hay una buena administración pública, pues los derechos humanos no van a ser bien protegidos, no van a estar garantizados, ni mucho menos tendremos esa progresividad de los mismos, ¿no? Porque recordemos que es un principio de los derechos humanos. Entonces, si ya se alcanzó cierto nivel de cierto derecho, no debe de dar un paso atrás. Al contrario, la administración pública está obligada a conseguir esa progresividad y que cada vez cierto derecho humano pues vaya hacia adelante, ¿no? Nunca hacia atrás. Y pues la administración pública es un elemento necesario para lograr este principio, ¿no? Para lograr garantizar los derechos humanos. Si no se lleva a cabo bien la administración pública, pues en lugar de lograr esta progresividad, pues lamentablemente o va a haber que se detenga esa progresividad o incluso pudiéramos ir de manera retroactiva, ¿no? Qué interesante, estimada doctora. A mí este tema, fíjate, yo voy a ser muy honesto, yo no lo conocía tanto y ahora cuando te vas metiendo a pues a este tema, te van surgiendo más preguntas, más interesantes y que seguramente van a quedar varias dudas en el tintero y es lo que a veces también nos gusta, ir sembrando semillas para que también vayamos nosotros conociendo y aprendiendo un poco más. Y esto me lleva, estimado, antes de llegar a las conclusiones, estimada.
Susana, a la última pregunta. ¿Cómo sabemos? Yo lo voy a hacer de dos vertientes. ¿Cómo sabemos? Que creo que ya abordaste un poquito este tema de cuando tenemos una buena administración pública. ¿Cómo sabe la sociedad cuando hay una buena administración pública? Y de no ser el caso, ¿cómo podríamos llegar a una buena administración pública? Con políticas públicas, con capacitación de servidores, o de quién, o de los titulares hay algunos mecanismos aquí en México o en esos estudios que haces en materia internacional que digan, ah, mira, este estado se dio cuenta que sí tenía una administración pública y llegó a esto. O este estado no tuvo una buena administración pública y lo que implementó fue esto y fue mejorando sus índices de administración pública. ¿Cómo se da cuenta una sociedad o un estado de que está en una buena administración pública? Y si no es el caso de México, ¿cómo podríamos llegar a garantizar este derecho humano a una buena administración pública? Y mira, pues primero agradecerte que digas que está interesante, porque la verdad a mí me parece apasionante. Entonces, a mí me encanta porque yo creo que el derecho humano a una buena administración pública, como lo dije, sí es la base, es el fundamento de que logremos muchas, mucha garantía o mucha efectividad de los otros derechos humanos en una sociedad, ¿no? No solo en México, sino en otras partes. Y por eso se ha reconocido en cartas como la de la Unión Europea o en Iberoamérica. Entonces, a mí me da mucho gusto que sí te cause interés. Y yo creo que este tipo de espacios, como los que ustedes están haciendo del juego jurídico, ayuda para que también otras personas lo conozcan, ¿no? Y así se vaya implementando un conocimiento en esto y podamos exigir muchas cosas. Al principio mencionábamos, ¿cómo sabemos que contamos con una buena administración pública? Bueno, al principio mencioné o señalé que el ejercicio de los derechos humanos debe ser real y efectivo, porque en muchas ocasiones, en cuantas ocasiones, pues ya está reconocido allí en la norma fundamental o en las leyes, pero pues, que bueno, mucho gusto, porque pues, tampoco en la realidad lo vemos aplicado. Entonces, no solamente deben ser reconocidos y plasmados en la norma, sino que se debe garantizar su ejercicio, que la persona viva en dignidad, ¿no? Y que se vea el desarrollo de una sociedad. Entonces, cuando en nuestra realidad, en nuestra vida diaria, día con día, gocemos de libertad, de igualdad o tengamos garantizado que vivamos en un ambiente sano, ¿no? Que veamos que podemos transitar con seguridad, que no hay baches en las calles, que hay calles iluminadas, que no me da miedo salir, que a mis hijos no los dejo salir porque entonces quién sabe qué les va a pasar cuando tenemos escuelas en el rincón más inhóspito donde no sabemos hay escuelas, hospitales bien con infraestructuras buenas, sólidas, con servidores públicos bien capacitados, que existan también los medios y mecanismos y las condiciones para lograr la igualdad de oportunidades para todos, que existan medicinas, que haya un trabajo digno, que haya finanzas públicas sanas, que haya una economía en desarrollo y que así lo vivamos en nuestra vida, entonces es lo que nos va a dar pues el semáforo de que estamos viviendo una buena administración pública o no, ¿no? Cuando vemos ciertas situaciones de inseguridad, que no hay un país de paz, de libertad o de justicia, pues ahí algo nos está diciendo que no hay una buena administración pública. Y tienes toda la razón. ¿Cómo lo podemos lograr? Pues educando, capacitando. Y no solo a los servidores públicos, porque si tú te pones a pensar o nos ponemos a reflexionar, esta educación tiene que ser desde las infancias, desde la primera infancia, en la familia, en la escuela. ¿Por qué? Porque en algún momento esos pequeñitos van a ser o ciudadanos o servidores públicos. Y entonces todos tenemos que estar en la misma sintonía y tenemos que tener esa cultura de derechos humanos, tenemos que tener esa cultura de respeto, de solidaridad, de ética, de sororidad, ¿no? De igualdad, de libertad. Entonces, en la medida en que vayamos educando desde las primeras infancias
y ya ahora ya los que son servidores públicos los capacitemos en una cultura en derechos humanos, vamos a lograr muchas cosas, porque todos debemos de estar en la misma sintonía y el Estado tampoco lo puede hacer todo solo. Es un equipo, debemos lograr un equipo, sociedad, ciudadanía, el Estado, para lograr también este tipo de objetivos, ¿no? El interés general, de que todos estemos bien, de que nos respetemos, porque yo debo de respetar la dignidad de Gamaliel, yo debo respetar la dignidad de Noé, y el Estado debe de tener las condiciones para que todos respeten esa dignidad, empezando por la función pública, ¿no? Y de que tengan los mecanismos necesarios para que esto se lleve a cabo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues cuando vivimos día con día. Si tú sales con miedo o tienes que dejar tu coche encerrado porque afuera le puede pasar algo, entonces no estamos garantizando nuestros derechos humanos. Si tú no encuentras un buen trabajo, no estamos garantizando el derecho humano a una buena administración pública. Si tú tienes miedo de salir a las calles, de expresar ciertas cosas, no estamos garantizando el derecho humano a una administración pública. Si voy a una institución de salud y los servicios que prestan dejan mucho que desear, a pesar de las aportaciones que los asegurados hacen, porque luego por lo regular siempre dicen, es que es gratis, no es gratis, ya hacemos aportaciones. Sí, justo. Entonces, eso debe de tener una buena administración. Sí, justo lo que comentas ahorita, estimada Susana. Tuvimos hace algunos días una plática con el doctor Pío Matei Gentili, que nos platicaba justamente de este tema de los costos de los derechos y que ya cuando nos empezamos a involucrar en esto, pues vemos que el derecho a esta buena administración pública de la cual nos compartes, pues parece que es la parte fundamental porque es aquella que permite potencializar los demás derechos. Platicábamos de que hay ciertos teóricos que dicen, pues es que ya ni siquiera me preocupa encontrar el fundamento, si está o no está, sino cómo los hago verdad. Cómo eso que yo digo que existe como el derecho humano a la vivienda, hago que verdaderamente sucede en la vida real. Y de repente eso no nos queda muy claro, porque si bien es cierto, decimos, cuando el gobierno hace algo, hay que presentar el amparo y esa es la autoridad responsable y tal. Pero también no debemos dejar, así como son los encargados o son que nos violentan derechos humanos, también debemos tener claro que son aquellos quienes están encargados de potencializarlos. Y este derecho humano ¿Sí? del cual nos has hablado, pues es la pieza fundamental. Por mi parte, estimada Susana, te agradezco los minutos de esta plática, el que nos hayas permitido en días complicados estar platicando. Reitero la invitación, la verdad es que nos quedó, al menos a mí me quedó muy clara en estos pequeños minutos de lo que viniste a compartir sobre el derecho humano a la buena administración pública, pero no sé qué otros comentarios finales le gustaría compartir con nosotros acerca tal vez, como decía Eliseo Gamaliel, algún caso en específico donde ya se haya peleado este derecho de la buena administración pública, alguna bibliografía, igual si parte de tu bibliografía es la que debe de ser introductoria para estos temas o especializada, con gusto. Sí, mira, a mí me apasiona mucho este derecho humano porque yo he sido servidora pública por más de 15 años. Hay servidores públicos muy valiosos, instituciones públicas muy valiosas, no todo es negativo, ¿no? Eh, y sí, efectivamente, hay pocos autores que hablan de este derecho humano a una buena administración pública, más bien se habla como por separado, la ética pública aparte, el Estado constitucional y esto. Entonces, para mí representó así como un reto conjuntarlos todos y desde mis reflexiones, pues decir, pues este me ayuda para esto me ayuda para esto, y todos en conjunto, con todos en su conjunto podemos lograr un buen derecho humano a la administración pública. En específicos, si quieren saber más de este derecho humano, yo admiro mucho al doctor Miguel Alejandro López Olvera, que es un doctor en Derecho por la UNAM. Yo lo seguí mucho para este tipo de investigación. Al doctor Rodríguez Arana también habla mucho de este derecho a una buena administración pública.
Y les digo, les comparto, no hay mucha bibliografía al respecto, es un tema nuevo, es un tema muy apasionante, pero yo creo que en la medida en que nos vayamos capacitando y aprendiendo más, no lo sabemos todo, siempre hay que ir conociendo y aprendiendo más, y más en los derechos humanos, ¿no? Así como la sociedad va evolucionando, pues los derechos humanos van evolucionando y cada vez se van presentando nuevos derechos humanos, ¿no? No es algo de que, ya los agotamos todos y estos son todos y este es en una cajita, no. A medida en que la sociedad va evolucionando, pues tienen que ir evolucionando los derechos humanos y yo creo que la administración pública debe de tomar la oportunidad o como instituciones públicas debemos, como servidores públicos debemos tomar la oportunidad de aprender, de capacitarnos para ejercer bien como servidores públicos y tratar de respetar y promover y garantizar estos derechos humanos. Cada uno de nosotros en nuestro actuar como funcionarios públicos somos un granito de arena, pero en la medida que desde la atención al ciudadano cuando se acercan con nosotros lo hagamos con respeto y tratemos de solucionar sus problemas, yo creo que estamos contribuyendo a garantizar este derecho humano a una buena administración pública, porque estamos para servir y para ayudar a la sociedad. Para eso nos contratan. Me gusta escuchar servidores públicos con esa mentalidad, estimada Susana. Y pues bueno, hemos llegado al final de este programa. Pero antes de despedirnos, si la quieren encontrar, escuchar algún estudio, una revista, sus medios de comunicación, Susana. Sí, creo que por ahí les compartí mi correo electrónico. Yo lo vuelvo a repetir si me quieren escribir. Y también pues decirles mi comercial de Ah, la obra que claro. hablaba. Esta obra precisamente compila varios artículos de los que he tenido la oportunidad de aprender y escribir, de situaciones reales, sobre todo en igualdad de género, cuando hay de igualdad de género, cuando tuve, pues, ¿cómo decirlo? Eh, un caso en particular, un caso personal, donde no se garantizó el derecho a la salud, también respecto de eso escribí. Y vienen compilados varios artículos desde la perspectiva de los derechos humanos. Si gustan adquirirlo o leerlo, pues me pueden escribir a este correo electrónico. Muy pronto ya va a aparecer en las ferias de los libros, en Amazon, pero si les interesa, me escriben a mi correo electrónico y nos ponemos de acuerdo y yo con mucho gusto se los hago llegar. También les hago llegar uno a ustedes Muchas para que gracias. lo lean, si me hacen ese favor. Y les comparto mi correo electrónico, ahí me pueden escribir, es suba11zm@yahoo.com.mx. Perfecto. Pues bueno, ahí lo tienen, estimados amigos, y claro, con mucho gusto, si nos haces llegar una copia, con mucho gusto lo leemos y también platicamos de él en otro programa. Claro que sí. ¿Cómo no? Pues bueno, estimados amigos, hemos Sí, ahí llegado hay al final. varios artículos. Sí, yo creo que elegiremos un artículo en particular y nos ponemos a platicar de ese y con mucho gusto nos ponemos a debatir. ¿Te parece, Susana? Me parece, muchísimas gracias, yo encantada. Perfecto. Pues bueno, estimados amigos, hemos llegado al final de este programa. Como saben, cada miércoles estamos platicando sobre algún tema de derecho, no solo fiscal. Hoy platicamos un tema de derechos humanos muy interesante y la siguiente semana no va a ser la excepción. Siempre temas actuales que generan debate y por supuesto muchas dudas para que cada uno investigue también por su cuenta y vayamos creciendo este acervo y esta comunidad. Los invitamos a suscribirse al canal de YouTube de El Juego Jurídico, también a nuestro Instagram, a nuestro TikTok. Tenemos Spotify, El Juego Jurídico, para que nos vayan escuchando mientras van a sus actividades diarias. También tenemos un grupo de WhatsApp, la comunidad Juego Jurídico, para que quien quiera unirse nos manda mensaje y los agregamos al WhatsApp. Ahí subimos reels, contenido jurídico, sentencias. Es decir, estamos creando una bonita comunidad. Muchas gracias por hacer partícipes también en TikTok. Estamos creciendo mucho, entonces agréguenos ahí en TikTok, El Juego Jurídico. En todos lados es el juego jurídico. Ustedes nada más escriban y si ven nuestra foto, denle clic. Pues bueno, estimados amigos, a nombre de la doctorante que nos acompañó el día de hoy con este tema interesante, Susana Vargas en Poaltecatl, y asimismo del doctorante Noé Andrés Quirós Morales, socio de este proyecto,
Yo me despido, abogado Gamaliel, a sus órdenes como siempre cada miércoles y nos vemos la siguiente semana en una nueva emisión de El Juego Jurídico. Hasta luego.